Momento para el análisis, momento para la reflexión después de lo que ha sido esta primera gran sorpresa de la cuarentena Champions League. Ha caído el conjunto del PIK después de una estupenda fase de grupos, pero hoy el Vardar ha vuelto a hacer grande esa leyenda casi de irreductible, el equipo que entrena a Lusevski. Pablo, lo que hemos comentado durante este partido, el Vardar es un equipo que a estas circunstancias, a los contratiempos, se sobrepone, siempre lo hace, y te ha vuelto a dar una muy buena muestra de ello. Sí, bueno, parece mentira que nos llegue a sorprender incluso, pero es verdad, se enfrentaba a un rival durísimo como es el PIK, que era un candidato a llegar lejos en esta competición, y bueno, se ha encontrado un partido en el que le ha costado un poquito empezar, han empezado con dificultades al principio, pero se han repuesto y como va en su ADN, ¿no? Se han repuesto y han conseguido levantar el partido, ¿no? Yo creo que hoy tenemos un partido con muchísimos matices para analizar y que yo creo que nos va a dar bastante juego a comentar. Como tú y yo hemos hablado ya mucho, incluso durante la retransmisión, vamos a buscar voces y análisis que nos vienen llegando. El responsable de Handball 100%, Martí Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estáis todos? Es un placer estar aquí. Primero de todo agradeceros pues la invitación, que pueda representar Handball 100% aquí en la cuarentena Champions League. Y comentando este partidazo, ¿no? Como es el Vardar PIK, que como ya sabíamos que no nos dejaría indiferentes con esta remontada del Vardar, que veremos cómo terminamos comentando aquí. Otra de las páginas de referencia del balonmano en nuestro país, Han Station, y su responsable, Edu Agullo. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, pues deseando aquí analizar el partidazo que acabamos de disfrutar entre Vardar y PIK. Esta primera gran sorpresa de la cuarentena Champions League, y buscando otro nombre ilustre, pero muy, muy, muy ilustre, un ex del PIK, al que ahora tenemos en el Balaton Furedi, el amigo Pedro Rodríguez. Pedro, Junapot. Jonapot. Ahí está. Mejor en castellano. Podríamos hacer nosotros este debate, tú y yo, fácilmente en húngaro, que es una lengua que manejamos por igual ambos. Oye, por cierto, ¿cómo te trata la vida? Muy bien. La verdad que muy contento, ¿no? Ahora en otra zona de Hungría. Es mi cuarto año y muy contento porque la liga sigue creciendo. Es una liga competitiva donde ahora muchos jugadores quieren ir porque no hay problema de ningún tipo, y los equipos están creciendo, ¿no? También están fichando más extranjeros y bueno, van combinando jugadores de allí con jugadores extranjeros. Y es un poco el tema, pues Veszprém y PIK pues son los equipos que todo el mundo quiere seguir sus proyectos. Es un poco difícil porque ellos tienen un calibre de presupuesto y de patrocinadores que al final, pues algunos equipos están empezando, pero allí lo están haciendo bien, la verdad. Y nada, sobre el partido, pues vamos a entrar ahora una liga. Sí, la verdad que para mí otra sorpresa muy grande, ¿no? Tanto este año como el año pasado, pues me pasó a mí lo mismo allí. Y ahora entraremos a analizar un poco lo que ha sido, ¿no? Y yo creo que hay un fiel reflejo, ¿no? Como diría yo, fantasmas del pasado. Coincides, Martí. Quizás es cierto que esos fantasmas que le han llegado a PIK, porque durante 3/4 partes del partido es verdad que ha llegado el choque con bastante, mostrando esa superioridad teórica que tiene, pero es que en ese último tramo se le han acumulado esos fantasmas que apuntaba Pedro. Sí, aparte, ya venimos viendo como el Vardar es un equipo que no se rinde fácil. Entonces, lo vimos el año pasado contra el Barça, que remontó muchísimos goles en una semifinal de Champions, que no es nada fácil, y menos contra un equipo como el Barça. Pues imagínate en unos octavos contra PIK, no lo puedes dar por muerto en ningún momento. Entonces también es verdad que Alilovic ha empezado muy muy fuerte, con, si no recuerdo mal, un 60% de paradas, y luego ya al final veíamos que tenía un 35, 36, entonces creo que la portería también puede haber sido clave en ese sentido. ¿Edu? Bueno, la verdad que coincido, todos lo hemos apuntado, ¿no? Pero sobre todo ha incidido Pablo en eso, ¿no? Que no nos acabamos de acostumbrar a estas servicidades del Vardar, ¿no? El año pasado, creo que antes de la Final Four, por los condicionantes económicos con los que llegaban, con meses y meses sin cobrar, pues prácticamente los dábamos por muertos. Más por muertos los dábamos al descanso de las semifinales contra el Barça. Y este año, sobre todo, además, después de la marcha de Kristopans, de Atman, que los últimos partidos de la fase de grupos ya parecía que el proyecto ya se hundía definitivamente, el del Vardar, pero bueno, llegaron los octavos de final, el equipo volvió a resurgir de las cenizas, incluso cuando parecía en ese inicio de partido que ya no era el Vardar de siempre. Creo que minuto 11, minuto 12
3-7 para el PIK Szeged, pero bueno, volvieron a resurgir de sus cenizas y bueno, el Vardar consiguió una remontada espectacular que le planta en cuartos de final. Es increíble lo de este equipo que a pesar de esos problemas económicos tan importantes que está atravesando en los últimos años, pues ya ha levantado 2 Champions y amenaza con pelear por una tercera. Pedro, hay un detalle durante el desarrollo del partido. Es verdad que lo veíamos en el arranque. PIK Szeged tenía muchísima facilidad para encontrar caminos para el gol, estaba pareciendo muy cómodo, se veía a Dejan Bombac disfrutar y eso siempre es un gran problema para el equipo rival, pero luego con el paso de los minutos hemos visto que se han ido atascando, le ha costado que apareciesen hombres que son referenciales. Por ejemplo, hoy hemos visto a Maqueda algo tímido al principio y luego no demasiado afortunado en el lanzamiento. Quizás también han sido una de las causas. Un equipo que además sus estadísticas en lanzamiento desde la primera línea no han sido demasiado buenas, más allá, insisto, del papel de Dejan Bombac, y tampoco ha encontrado bien a los extremos, no ha aprovechado las virtudes para intentar ir por las orillas. Quizás eso ha ido atascándole poco a poco y luego ha entrado en una dinámica en la que el partido ha enloquecido y en ese enloquecimiento da la sensación de que el Vardar se ha visto favorecido. Sí, yo creo que lo ha resumido un poco todo lo que ha pasado, ¿no? Pues el año pasado a nosotros nos pasó lo mismo, sabíamos que era muy difícil jugar contra ellos, yo estaba en el equipo aparte, en PIK, y cuando salió el cruce, pues sabíamos que iba a ser muy difícil, sobre todo allí, ¿no? Porque ellos, tengan los jugadores que tengan, en casa siempre compiten y el más importante era el partido de su casa. Nos salió un mal partido a nosotros y luego pues ya tienes que ir a remontar. Y con respecto a lo de este año, yo creo que cometieron un poco los mismos errores. Al final, viendo las estadísticas, la fuerza del juego del PIK es la continuidad del balón, el juego con su pivote, Van Giribenche, donde en la estadística yo creo que tiene 0 de 0, que es que no tiró ninguna vez. Yo creo que al final empezó la defensa de Vardar un poco a verlas venir, ¿no? Los árbitros igual también pues castigándolos un poco, pero al final pues volvieron con su agresividad normal, supieron tapar bien al pivote, que es la clave para intentar plantarle cara al PIK, que nuestro juego está hecho, bueno, ahora de ellos está hecho con bloqueos del pivote, para que le lleguen balón a los extremos, y donde los extremos solo tiraron 3-4 veces cada extremo de PIK, que normalmente pues es un gran aporte a nivel goleador, ¿no? al equipo. Y al final centraron su juego en la primera línea, donde los porcentajes, pues el de mi amigo Maqueda, pues que no está muy allá, ¿no? Y yo creo que la clave fue un poco esa, ¿no? Para mí es un poco extraño porque viendo las claves de lo que podía ser el partido visto desde antes, yo lo que... Tú si te fijas en el 7 inicial de Vardar, es un 7 que no tiene nada que envidiarle a otro equipo, ¿no? Es un 7 con jugadorazos, pero luego si tú miras al banquillo, ves claramente que en la segunda mitad puede pasarle factura, ¿no? No tener cambios, por así decirlo. Lo contrario que los jugadores de PIK. Al final tú ves el equipo y tiene para jugar un equipo en cada parte o un equipo cada 15 minutos. Yo creo que iban a llegar más frescos al final y, sorprendentemente, ha sido lo contrario. Pablo, apostilla lo que te parezca, Sí, no, iba a comentar. Yo creo que el desarrollo del partido se justifica un poco también teniendo en cuenta la situación de Vardar. Porque sí que es verdad que si nos fijamos al principio del partido se veían malas caras en los jugadores, se veía que se reflejaba un poco la situación, ¿no? que tienen en el club. Sin embargo, una vez se meten en el partido, una vez el partido ya empieza a estar un poquito rodado, bueno, al final se olvidan de todo eso, ¿no? Son capaces de meterse en el partido y competir como ellos saben. Y luego hay otra clave que yo creo que hemos pasado un poquito por alto y que lo comentamos también en el partido, que es la actuación de Kedvane, ¿no? Kedvane, el portero de Vardar, que decíamos que es un portero de rachas, que a nivel de números no ha estado mejor que Alilovic, pero sí que es verdad que en la segunda parte ha estado mejor, y ha sido determinante para detener el momento en el que Maqueda parece que se va a echar el equipo a la espalda y que parece que va a ser el que acaba cerrando el partido. Ahí interviene Kedvane y le pone las cosas muy difíciles. Martí, es cierto, buscando nombres propios en el partido, sí que es cierto que uno de ellos ha sido Kedvane, que por estadística no ha tenido un papel muy relevante, pero que es cierto que en momentos muy puntuales, aquello que hay que sacarlas, que hay que sacar y cuando hay que sacarlas, y es lo que ha hecho el argelino, porque ha sido uno de los instantes en los cuales el PIK Szeged se ha atascado un poco más, el Vardar se ha aproximado, se ha pegado mucho más, y quizás ha sido otro de los argumentos que ha derivado en esas dudas, en ese nerviosismo. Uno de los nombres propios del partido, porque es verdad que en cuanto a actuaciones individuales, en el caso del Vardar ha sido una actuación bastante más coral. Sí, bueno, es lo que también te comentaba un poquito antes, ¿no? Que con las intervenciones que ha habido en portería han sido bastante claves
lo que ha sido el resultado final del partido, tanto al principio con la portería del PIK Szeged, con Alilovic, que ha empezado muy bien, y luego la decaída de las paradas en la portería húngara, y luego el buen momento que han tenido los porteros del Vardar, creo que ha sido bastante clave en el partido. Y también remarcaría lo que ha sido la primera línea, ¿no? Han empezado muy fuertes también en PIK Szeged, luego han bajado un poquito, el Vardar lo ha sabido aprovechar y finalmente sí que ha tenido pues las ideas más claras de cara al final del partido y ha podido llevarse la victoria. Insisto, la primera gran sorpresa de esta cuarentena Champions League, Edu, no me equivoco. Es verdad que de momento los teóricos favoritos habían hecho valer esa condición. Aquí hemos advertido que este es un torneo que es muy permeable a la sorpresa. Sí, al final esta competición enfrenta a los mejores equipos del continente, la igualdad es máxima y todo al final se decide por pequeños detalles, ¿no? En esta eliminatoria, ¿no? Pues bueno, siempre se espera que en este tipo de partidos pues haya pequeños mini partidos que se van jugando dentro de la eliminatoria. En este sentido, en la primera parte el PIK Szeged fue bastante superior, apoyándose sobre todo en las paradas de Mirko Alilovic, que fue bastante sorprendente que tras el descanso Pastor decidiera cambiarlo y meter a Mikler, que pudo ser importante ese detalle en el hecho de que perdiera un poco ahí esa frescura el portero croata, y luego en la segunda parte con 3 abajo el Vardar. Como decía Pedro, pues todos esperábamos que se le hiciera largo el partido, porque PIK Szeged tiene un fondo de armario muchísimo más amplio, y fue todo lo contrario. El Vardar ofensivamente empezó a atacar mucho mejor la defensa del PIK Szeged. Pastor intentó hacer cambios, metió ahí una defensa 5-1 con Kalman en ocasiones un tanto presionante sobre De Toledo, que le estaba haciendo mucho daño, y en ese momento el Vardar fue capaz de buscar alternativas en el lateral izquierdo, y apareció Christian Diesinger, el alemán, que empezó a meter goles, y bueno, al final todos fueron aportando para sentirse muy cómodos y hacer que el PIK Szeged fuera cambiando de defensas, pero que no diera con la tecla. Cierto es, ese detalle lo habíamos apuntado, de hecho, Pablo, durante la retransmisión, esas variantes defensivas que ha intentado Pastor, ha llegado a un momento en el cual es verdad que la dinámica, la tendencia del partido era la que era, se estaba inclinando en favor del Vardar y no ha sido capaz de contenerlo, porque lo ha leído muy bien a Lusevski, es verdad, con esas apariciones. Cuando a José Guillermo le ha costado, ha aparecido Diesinger. Pedro. Sí, yo creo que al final un poco también eso puede coincidir en que Vardar tiene 2 jugadores con pasado en PIK Szeged, como son Gorbok y Skube, ¿no? Y cuando Pastor pues intentó un cambio de defensa al 5-1 con Jonas Kalman en el avanzado, al final estuvo 2 años allí y Gorbok estuvo 3 años allí, o 2 o 3 años cada uno, ¿no? Y saben leer ese juego, saben leer ese 5-1 y saben lo que va a hacer el avanzado de PIK normalmente en las jugadas que ellos preparan, ¿no? Entonces al final yo creo que es un poco también esa la clave. Cuando el entrenador de Vardar tuvo que cambiar a Diesinger por las molestias, Gorbok salió al campo, es un jugador que no ha jugado muchos minutos durante estos últimos años por sus lesiones, pero es un jugador veterano que sabe leer el juego y que cuando tiene el día pues castiga, ¿no? Yo creo que al principio del partido Skube empezó a jugar un poco más para De Toledo, pero cuando PIK puso el avanzado para intentar tapar ese lado derecho de la zona de Vardar, pues la entrada de Gorbok, y son 2 jugadores que se conocen y con pasado en PIK, como digo, pues yo creo que han podido tener también un poco de factor a favor de Vardar. Un último detalle sobre el partido, Pablo, porque da la sensación de que por el desarrollo del choque, hoy es un día en el que intuyo que muchos jugadores del Vardar, después de todo lo que hemos hablado, de la época complicada que están viviendo, de la marcha de algunos de los puntales, creo que más de 1, más de 2 y más de 3 de los componentes del equipo macedonio han llegado a esta cita con la necesidad de reivindicarse. Sí, es posible que quisieran utilizarlo un poco para eso, ¿no? También. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que es una cuestión de que cuando ha empezado el partido han sido capaces pues de meterse en competición, ¿no? Al final todos esos factores externos te afectan a la hora de plantear el partido, a la hora de asumir los minutos iniciales, pero bueno, una vez estás dentro, eres un jugador de balonmano y haces lo que tienes que hacer, ¿no? Y estos jugadores tienen mucho balonmano dentro. Bueno, pues repito, la victoria del Vardar, primera sorpresa de una competición. Martín, tú por ejemplo, ¿cómo la estás viendo? ¿Qué rescatarías de lo que llevamos de cuarentena Champions League? Bueno, es como decíamos aquí, la primera sorpresa, por así decirlo, porque bueno, ya sabemos que contra Vardar pues se puede perder y encima en su casa fácil. Entonces, pues remarcaría que de momento veremos que nos esperan muchas emociones fuertes en lo que viene en cuartos, en semis y en la final. Entonces, que bueno, que esto es
el calentamiento de esta cuarentena Champions League y que se viene ahora a los más fuertes. Esto solo acaba de empezar. Pedro, ¿tú qué rescatarías de lo que llevamos de competición? Hombre, un poco la igualdad que ha habido hasta ahora, ¿no? Pues menos este partido, los partidos anduvieron casi todos ahí, incluso con algún partido yéndose a la tanda de penaltis, si no me equivoco, y la verdad que al final un poco empieza ahora, esto es, como lo digo yo, es un poco todo psicológico, ¿no? A estas alturas de la Champions League es todo un poco psicológico. Pues esto que acaba de pasar con el Vardar y el PIK, yo lo llevo al ejemplo de nosotros en la Liga Húngara o en la Copa Húngara intentando disputar un título o compitiendo contra Veszprém, ¿no? Siempre recuerdas lo último que te pasó contra ellos. Si tú ganaste el último duelo contra ellos, al final vas con un plus a favor. Por eso es importante los partidos de Liga para decidir la posición del playoff. Te hablo de la Liga Húngara, pero al final también es importante porque en los dos partidos importantes del final de la temporada que tienes que jugar contra ellos para intentar ganar el título, tú lo que llevas en tu cabeza es lo último que pasó, que es un poco lo que pasó hoy, ¿no? Y ahora, pues, en los cruces que vienen, pues va el equipo que haya ganado su último enfrentamiento con el que se va a cruzar, yo creo que tiene un plus a su favor, que el otro equipo deberá contrarrestar, intentar olvidar el partido y analizar los errores que hayan cometido en el último duelo. Por aquello de negar los fantasmas, como tú comentabas antes que le han lanzado... Son importantísimos los fantasmas, la verdad que es una cosa muy importante. Me gustaría lanzar una pregunta para estos expertos que tenemos aquí. Me gustaría saber si le veis opciones al Vardar de llegar lejos o si le veis poco recorrido en esta competición. Yo creo, no sé, a ver, igual quedo aquí de ahora de iluminado, ¿no? Pero yo creo que el año pasado al final hizo una gesta grandísima y este año sin 2-3 jugadores del año pasado como es Cristopans y como puede ser algún otro, yo creo que lo tienen muy difícil, ¿no? Si analizas las plantillas, está claro que al final hoy hicieron una machada para mí impresionante contra PIK, porque para mí PIK es un buque insignia ahora mismo en esta Champions League, no solo por los jugadores que tiene, sino por el juego que realiza, ¿no? La armonía que tiene al jugar no la tiene ningún otro equipo. Y al final, a ver los cruces, ¿no? Pero yo creo que lo va a tener muy complicado. Yo creo que al Vardar nunca se le puede dar por muerto. La experiencia de los últimos años nos lo deja muy claro, ¿no? Pero sí que es cierto que en este inicio de la cuarentena Champions League estamos viendo que se ha seguido la tendencia de lo que hemos visto en la fase de grupos, al margen de este partido. A pesar de todo el tiempo que ha pasado desde el final de la fase de grupos al inicio de las eliminatorias, pues los equipos que estaban bien en aquel momento siguen estándolo bien. A lo mejor al Vardar lo que le ha venido bien es recuperar fuerzas en este tiempo de parón, y vamos a ver cómo le afecta el déficit de fondo de armario ahora que van a aumentar el número de partidos, ¿no? Hoy venía fresco, el siguiente partido pues ya va a venir un poquito menos fresco. Vamos a ver en ese sentido cómo le afecta al conjunto macedonio, porque tal y como señalaba Pedro, es cierto que si lo comparas con la gran mayoría de las plantillas de nivel europeo, por fondo de armario es un equipo que tiene menos cualidades que otros de los grandes de Europa. Sí, el mito de la Cenicienta es complicado que se repita todos los años. Martí. No, totalmente, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, tanto Edu como Pedro. También es verdad que lo que dice Edu, ¿no? Que el fondo de armario va a pasar factura porque, por ejemplo, Timur Divirov termina el partido, si no recuerdo mal, con un 5% de fuerza, ¿no? Entonces, eso no sé en el próximo partido cómo lo van a solucionar. Tanto el preparador físico va a tener mucho trabajo ahí. Entonces, bueno, veremos también con el equipo que se encuentre, si ha tenido una eliminatoria anterior más que ha tenido que trabajar más o menos. Entonces, y que puede ser una de las claves para poder estar en semis. La última menos por mi parte, insisto, de lo que habéis visto, ¿qué os ha llamado la atención? ¿Quién os ha gustado más? Intuyo que en el caso de Edu, por aquello de que tiene cierta devoción por el balonmano portugués, intuyo que el Porto ha sido el que más le ha gustado. Pues diría que sí, sobre todo por el hecho de que una vez ya dejado atrás la fase de grupos,
la competición cambia completamente, las eliminatorias pues tienen una gran presión detrás, al final además en esta cuarentena Champions League todo te lo juegas a 60 minutos y el Porto no es que no le afectase la presión, sino que es que siguió con las ideas muy claras y pasó por encima del Aalborg. Evidentemente cuando hablamos del conjunto danés, que ha hecho una buena Champions, no podemos compararlo con el PIK Szeged o con el Kielce o PSG o Barcelona, pero bueno, creo que la demostración del Oporto deja claro que el conjunto de Magnus Andersson viene aquí para pelear por estar al menos en esa Final Four. Pedro. Hombre, yo me quedaría como en el último campeonato de selecciones, ¿no? Con el 7-6 de los portugueses, porque al final es una cosa... Sí que es cierto que a mí personalmente no es una cosa que me guste, pero sí que es cierto que me gusta cómo lo realizan, ¿no? Pues ya que se puede usar, es un arma que tienen a su favor. Son jugadores que llevan jugando con mucho tiempo juntos y lo dominan a la perfección a la hora. Ya te digo que al final cuando un partido se le da mal, como hoy por ejemplo al PIK, en la segunda parte pues podían haber optado por un 7-6, ¿no? Y Porto mete goles muy fáciles y lo que yo creo que el mayor mérito que tienen es que no recibe goles rápidos, ¿no? Que es el mérito del 7-6, que si tú pierdes un balón pues es un gol directo de portería a portería y al final si tú pones a ver las estadísticas es un rango mayor de aciertos con errores. Yo creo que lo que más me está gustando es el 7-6 del Porto y a nivel de club no sé qué decirte, ¿no? La verdad que yo tengo incertidumbre por ver qué pasa ahora con Kielce, ¿no? Porque sí que es cierto que los equipos de Talan en estas competiciones se crecen. Talan fue un jugador súper importante con un carácter que todo el mundo conoce y yo creo que según vaya avanzando la competición, si Kielce es capaz de pasar en la eliminatoria, yo igual no voy a aventurar favoritos, pero yo opto por ellos. Es cierto, un apunte, digo, que es cierto que el juego de Oporto con el 7-6 es una maravilla, probablemente sea el mejor del mundo, pero estoy seguro de que lo que le gusta a Pedro de ese juego, que es cuando juegan con un diestro en el lateral derecho, la de balones que llegan al extremo. Buen apunte, la verdad que es verdad, ¿no? Nosotros ahora, nuestro equipo también este año lo preparamos alguna vez para hacerlo, ¿no? Y el entrenador, pues eso, opta por poner diestro en el lateral derecho y yo cuando lo pone, la verdad que... y no se para ya para lanzar. Martí, ¿y tú qué rescatas de lo que llevamos de torneo? Bueno, lo rescato es que para quien no lo haya visto puede ver el primer partido de todos, que fue el que terminó en tanda de 7 metros, que tuvo muchísima igualdad. Entonces, si alguien no lo ha visto, le recomiendo realmente que mire ese partido porque fue muy, muy igualado hasta el final, incluso con alguna sorpresilla también que hubo en la tanda. Y bueno, me quedo también con que bueno, tiro mucho de corazón, de colores. Espero que el Barça también tenga mucho que decir en esta cuarentena Champions League. Y bueno, espero que la gane y que demuestre realmente lo que ha estado haciendo esta temporada, ¿no? Mostrando pues los mejores números, la mejor versión del equipo de Xavi Pascual y llegando hasta la final y realmente pues demostrando que son los mejores. Eso habrá que descubrirlo. Pablo. Nada, veremos el 11 de mayo al Barça en su duelo de cuartos de final contra Montpellier. Ahí está. Ojo la cita ante el Montpellier, que al Barça, hablando de fantasmas, por cierto, al Barça es posible que a algunos se le pueda venir. Lo que pasa es que es cierto que el desempeño del Barcelona en la fase de grupos ha sido casi incontestable, pero veremos cómo se gestionan esos fantasmas. Yo espero que tome nota a todos los equipos con lo que le ha pasado a PIK Szeged, ¿no? Que todo el mundo lo ponía como favorito y que al final han caído. Sí, pero bueno, eso, lo de poner nota al final, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Todo el mundo dice desde fuera, no, espero que los demás equipos tomen nota, pero vas allí y te vuelve a pasar. Yo te lo digo por experiencia, porque al final son muchas, ¿no? Tú dices en el vestuario y hablas con ellos que a lo mejor ves una acción, ¿no? En el vídeo que llevan utilizando los últimos 4 partidos, la primera acción del partido hacen lo mismo. Y dice que no nos metan esta, ¿no? Que viene siendo un poco también lo que pasó y llega la primera acción, pum, se la meten y ves a Pastor en la banda. Pues claro, al final lo llevan entrenando una semana y por eso te digo, al final yo creo que a la hora de un cruce, a todo un partido, yo creo que el grupo queda un poco aparte, lo que pasó allí. Hay equipos, no que se reservan, ¿no? Pero
sobre todo en Alemania, ¿no? En los equipos alemanes es un ejemplo, ¿no? No por lo que hay este año, por lo que pasa en sí. La liga más importante es la de su país, y la Champions la usan un poco en los partidos finales para apretar e intentar coger posición, ¿no? Pero si tú te fijas, vale, este año el Kiel, pero no ves equipos alemanes ahora mismo, ¿sabes? En el primer, segundo puesto pues mira, Flensburg es un poco ascensor en Champions los últimos años, en fase de grupos te hablo, porque al final van segundo, luego bajan a la quinta posición porque en la liga de su país a lo mejor tienen enfrentamientos directos contra Lowen, contra los equipos importantes de arriba, y en la Champions pues lo utilizan para dar refresco a la gente. Por eso te digo, al final en la fase de grupos no hay amigos, como digo yo. En la fase de cruces, perdón. Las referencias de lo que nos aguarda, Pablo, porque lo que nos aguarda va a ser realmente espectacular, así que a seguir disfrutando de esta experiencia que es la cuarentena Champions League de balonmano, porque nos quedan muchísimos partidos y nos queda conocer el desenlace de este estupendo torneo de esta forma, este año tan atípico. Pedro Rodríguez, ha sido un placer, El placer es mío, ¿no? La verdad que os sigo desde Hungría por Teledeporte siempre que puedo. Pues en los campeonatos la verdad que cada año que avanza hacéis un favor al balonmano, ¿no? Pues cada año es el más grande el show que hacéis, el estadio más grande donde analizáis las jugadas, ¿no? Los invitados que traéis, la verdad que están muy bien. No, la verdad que es de agradecer, ¿no? Yo porque normalmente entiendo todo, pero yo lo digo un poco, me recuerda un poco a cuando veo tenis, que yo no soy un experto en tenis, y se paran a analizar los golpes a mí me gusta el tenis, pero no entiendo el nombre de los golpes, ¿no? Y se paran a analizarlo y a explicarte por qué, y yo le doy sentido a lo que hacéis, porque al final hay alguien que si se intenta enganchar al balonmano tiene que entender cómo va la cosa, ¿no? Tú estáis hablando en el partido de un 5-1, un ataque al impar o un cruce, y alguna gente no sabe lo que es, y os paráis a analizarlo, y la verdad que eso es de agradecer, ¿no? El trabajo que hacéis, el placer es mío, y nada, que vaya todo bien, espero volver a veros por aquí comentando otro partido. Seguro que te vamos a llamar, o sea, eso que no te quepa la menor duda. Seguro. Edu, un placer, El placer es mío. A tu Porto. Sí, bueno, y a todos. La verdad que esta competición está siendo maravillosa, emocionante, y la verdad que en estos días se agradece poder disfrutar del balonmano. Y lo que nos queda por vivir. Martí, un gustazo tenerte. Lo mismo digo, un placer estar aquí, súper agradecido de poder compartir con vosotros este ratito de balonmano en la cuarentena Champions League. Y también, bueno, me gustaría enviar a toda la gente que lo está pasando mal y que está en un momento delicado en estos días, que sabemos que es lo más importante ahora mismo, la salud de todas las personas que nos rodean. Entonces, que esperemos que puedan disfrutar el balonmano de la mejor manera, que puedan amenizar, pues ya sea las tardes o las mañanas con nuestros vídeos y con el deporte que tanto nos gusta. Y ya os digo, me repito, un placer enorme estar con vosotros. Te seguiremos molestando. Pablo, nos queda mucho torneo, así que a guardar esa garganta. Sí, queda sí. todavía conocer el desenlace de esta espectacular cuarentena Champions League. Sí, invitar a todo el mundo a que siga los siguientes partidos, va a haber sorpresas, en siguientes fases traeremos novedades, así que todo el mundo atento y a seguir disfrutando. Y lo contaremos. Un placer, amigos. La cuarentena Champions League, después del desenlace, después de la primera gran sorpresa de la competición, el Vardar apeando al conjunto del PIK Szeged. Lo dicho, quédense con nosotros porque nos queda mucho por disfrutar. ¡Saludos!